¿vale? Estaríamos hablando del mensaje de Tiatira. Nos vamos a situar en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Estamos en concreto. Bien, vamos a comenzar a leer la palabra en el nombre de Jesús. Mensaje a Tiatira, versículo 18, ¿vale? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Continúa. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y finaliza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Vale? El mensaje a Tiatira, ¿cómo lo ves, Quique, este mensaje? Hombre, ahí Jesús, vemos que estamos viendo que lo que decía Jesucristo a la iglesia primitiva funciona de la misma manera como en las iglesias actuales. Ni una iglesia es perfecta, se están cometiendo errores como en la iglesia primitiva, como en la iglesia actual, pero Jesucristo te da las directrices de cómo una iglesia tiene que crecer, mantenerse y dar los frutos del Espíritu Santo para que haya un avivamiento real, para que haya una transformación real, porque si no una transformación real es un fuego apagado del amor de Dios y se nota. Mira, lo bueno de Jesús inicia destacando de la iglesia de Tiatira algo muy importante, sus obras, que han mejorado con el tiempo. Es una iglesia que ha crecido en servicio, fe y amor. Ahí destaca las obras, no las personales, no tus sueños a cumplir en el mundo, sino las obras que Dios ya tenía para ti desde el día antes de tu nacimiento, la creación del mundo. Y aquí se ha crecido en servicio, fe y amor. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo? Que la fe va creciendo, el amor va creciendo, el servicio va creciendo. Tú mientras más repitas, más te vas perfeccionando en el amor, en el servicio, lo haces con más excelencia, porque es imposible hacer las cosas a la primera, de contrario. O sea, quítate eso de la cabeza, nunca estarás preparado para hacer las cosas a la perfección. Irás tropezando, te irás equivocando, pero Dios verá un corazón dispuesto para que empieces a crecer en las obras del Señor, para que empieces a crecer tu fe y tu amor hacia Dios y hacia tu prójimo, que es muy importante. ¿Cómo amamos al prójimo, David? Haciendo obras, ayudando al pobre, ayudando a la viuda, al huérfano. Ya Dios estableció, porque lastimosamente el problema del mundo es el pecado. Y el pecado no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y mañana hasta que venga el reino de los cielos a recogernos. Sí, y siguiente idea, esta sería la parte, digamos, como positiva, aparte de haciendo un resumen de lo que ha dicho Quique, ha compartido Quique, que está en el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa es la parte de reconocimiento que hace Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Y a continuación, pues da una advertencia, una amonestación. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, sabemos ya, los que conocen un poco de Jezabel, pues era una bruja, se podría decir prácticamente. Correcto. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, hace una advertencia, una amonestación tanto a la idolatría
como la fornicación. Ya. Vuelve a comparar la idolatría con la fornicación. Eso también lo podíamos compartir en una iglesia anterior, en la iglesia Pérgamo. Dice literalmente lo mismo, decía en el versículo 14 del mensaje a Pérgamo. A comer, al final del versículo 14, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, Jesucristo es alguien que cuando dice algo lo dice con un sentido. Hay un mensaje tras de eso, cada cual luego puede hacer su interpretación, pero no es, yo creo, ninguna casualidad de que esté comparando la idolatría con la fornicación. Habrá algo en común entre ambos pecados, porque estamos claros que ambos son un pecado. La idolatría ya comentábamos un poquito en el capítulo anterior, no vamos a extendernos mucho porque ya lo tratamos en ese capítulo, pero por hacer un resumen, estábamos comentando que el concepto de que la idolatría es solo para imágenes o para servir a otros dioses no es del todo correcto. La idolatría también se puede manifestar a través de una excesiva obsesión por tus hijos, por el trabajo, algo que te aparte de Dios, algo que aparte tu tiempo necesario que tú deberías invertir en Dios, en la oración, en el ayuno, en compartir la palabra, en predicar. Y en lugar de hacer eso, tú lo que haces es invertirlo en algo que te está obsesionando y te quita el tiempo para Dios. Y Dios es celoso. Es lo que decíamos la anterior vez. Y bueno, la fornicación, pues en verdad es lo mismo, es una cuestión de fidelidad. La idolatría y la fornicación tienen un lazo en común, que es la no fidelidad. Cuando alguien es idólatra, es porque sigue a otros dioses distintos a Dios, dioses físicos, dioses reales, mediante estatus o mediante lo que sea, conceptos o personas, y la fornicación es el revolcarte, bueno, sobre todo lo que entendemos entre hombre y mujer, el revolcarte con una mujer sin haberte hecho un compromiso de matrimonio con ella. Entonces se está comparando una falta de fidelidad, un desaire que se le hace a Dios y Dios esto pues no lo ve con buenos ojos. Aparte de eso dice también que no solo ya te dedicas a la idolatría, sino que te dedicas, le dice a Tiatira, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, una idolatría a la máxima expresión. Y hay una palabra que utiliza en el versículo 20 que es que toleras. Vale, hay una cuestión hoy en día que a cualquiera se le tacha de intolerante o de tolerante. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿hay que ser tolerante con todo? ¿O es lo mismo ser respetuoso que ser tolerante? Hay que tolerar que te roben, hay que tolerar que te maten, hay que tolerar a personas que fornican. O es lo mismo, en resumen, para no hacerlo muy complicado, es lo mismo tolerar que amar. Sería la pregunta. ¿Tú cómo lo ves eso? Wow, buena pregunta, buena pregunta. Hombre, puedes tolerar hasta cierto punto. A ver, Dios perdona tus tropiezos, ¿vale? Caes, amén, nadie está libre de caer, ¿vale? Que no se crea que esté firme por miedo a caer el día de mañana, ¿vale? Puedes caer, pero tolerar, tú puedes tolerar una caída, dos caídas como persona, dos, o sea, un ejemplo, yo llego a tu casa, me salen dos malas palabras, sí, tal vez a cualquiera le puede pasar, ¿vale? Pero otra cosa es que constantemente empieza a decir malas palabras. Ya sobrepasa el límite del respeto, porque ya entenderíamos que lo estás haciendo a posta, porque si tú no sabes estar en una casa, no vayas, porque puede lastimar el corazón de esa persona, puedes tener, como dice la palabra, hay que evitar la tentación, o sea, nosotros somos emocionales, alguien que constantemente diga malas palabras, por ejemplo, en mi caso, hombre, yo te puedo pasar una mala palabra, dos malas palabras, pero si hablas constantemente malas palabras, yo realmente me levantaría y me iría. Primero, si estás en tu casa, tú te puedes decir, amablemente tendrías que invitar a esa persona para que se fuera, porque todavía tengas hijos y no quieras escuchar. O sea, todo tiene un límite. Amén. Amén. ¿Vale? El amor, ¿en qué consiste el amor? En que tú perdones a esa persona, pero eso no quiere decir que la tengas que aguantar en tu casa escuchando malas palabras constantemente 24/7. Tú amas, perdonas y tú te sientes a gusto, te quitas esa carga porque estás perdonando al hermano, porque comprendes que no está en tus manos que esa persona deje de hablar malas palabras. Y eso Dios ve, tu corazón, ese corazón dispuesto a perdonar cuando te molesta o te ofenden. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que es la diferencia. Miren, también estamos aquí el tema de lo que donde Jesucristo le amonesta a la iglesia con el espíritu de fornicación. La fornicación no solamente es un pecado que viene solo.
Si tú estás casado, al fornicar con otra persona, estás mintiendo, estás destruyendo tu familia. O sea, tus hijos lo estás desamparando, lo estás dejando solo. O sea, es una cascada de desgracias, de pecados en sí, y solamente empieza con la fornicación. Por eso hay que estar muy presente, hay que tener mucha sabiduría y discernimiento, pedirle a Dios, para que no caigamos en la fornicación, para que no caigamos en la idolatría. ¿Qué pasa cuando idolatramos? Sencillamente, no miramos al verdadero Dios. Y cuando desviamos la mirada, empieza a entrar el pecado en nosotros, porque el espíritu no habita. Porque, imagínate, si empiezas a idolatrar al dinero, ¿vale? Es alguien que muchas personas lo vemos diariamente, el espíritu se concripta. Y si el espíritu se concripta, ya el espíritu no te gobierna. ¿Qué empieza a gobernar? La carne. Y cuando te empieza a gobernar la carne, ¿qué quiere? El pecado. Claro. Y se va corriendo hacia el pecado. Por eso es muy importante evitar toda clase de pecado. Cuando tú veas que el pecado está a la vuelta de la esquina, porque tú te das cuenta, eso es mentira. O sea, si te gusta una chica, una mujer, ¿vale? Tú te das cuenta, te vas acercando de a poco, hay un gusto, le pides una cita, ya tienes tiempo para parar. Si continúas es porque no quieres obedecer a Dios, no tienes temor a Dios y vas a caer en el pecado. Y eso creo que es muy grave, y por eso Jesucristo exhorta a la iglesia a no entrar en fornicación, a no buscar ídolos, porque al final Jesucristo sabe lo que va a pasar. O sea, Dios Padre nos creó y nos conoce cómo actuamos, cómo la carne nos gobierna, y tenemos que entender que a la tentación se le huye, no se le resiste. Porque a veces decimos, no, yo estoy fuerte, yo voy con Dios, yo me lanzo de un 10º piso y no me pasa nada. Estoy exagerando, pero hay muchos cristianos que creen que nunca le va a pasar nada porque van con Dios. Dios te llama también a la sabiduría, a la calma, porque a veces somos muy apresurados, no pensamos las consecuencias, y realmente hay consecuencias. Después de cada acción hay una consecuencia. Y depende de tu toma de decisiones, si realmente le consultas a Dios, habrá unas consecuencias buenas para tu vida. Pero si tú tomas decisiones sin consultar a Dios, lo más probable es que haya malas consecuencias. Y tenemos que tenerlo claro. Por eso, antes de cometer cualquier pecado, antes de tomar cualquier decisión, no seamos como en la iglesia de Tiatira, que realmente empezó a fornicar y a idolatrar falsos ídolos. Y aún así, Dios, o sea, le hace una advertencia, pero en el versículo 21 dice dice exactamente, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, no, como dice la Biblia, Dios es tardo para la ira. No es algo instantáneo que dice, vale, como andas en malos pasos con la mujer Jezabel, como es una profetisa, que hombre, sería, a lo mejor nosotros no teníamos tanta paciencia y a la primera hubiéramos hecho alguna cosa contra Jezabel. Bueno, Dios tiene paciencia, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, Dios lo que valora es el arrepentimiento, valora el reconocer que estamos haciendo las cosas mal, en este caso la Tiatira, y cambiar esa actitud, como le dijo a la prostituta en aquel encuentro donde la iban a apedrear. Correcto. ¿Vale? Pero como no se arrepiente, como la iglesia de Tiatira no se arrepintió de su fornicación, dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, con Jezabel se refiere, adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Vale, como hemos dicho en varias ocasiones, Dios es un buen padre. Te da un tiempo para que cambies tu actitud, te da un tiempo para que varíes, te va aconsejando, te va direccionando, pero te advierte de antemano de las consecuencias que vas a tener si continúas en esa forma de vida, en ese estatus. Pero llega un momento donde se te acaba la oportunidad, se acaba el tiempo, y es lo que dice aquí. Si no se arrepienten de las obras de ella, la arrojaré en cama. Y continúa. Y a sus hijos, porque las consecuencias, ojo, de los pecados son graves, no son ninguna tontería. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué está diciendo aquí? No me habéis engañado. Que yo me haya hecho, entre comillas, como a veces hacemos las personas, los padres sobre todo, me haya hecho el tonto un tiempo, porque no quiero airarme contra ti,
no significa que cuando ya me has agotado la paciencia, voy con todo contra ti. Y con todo el peso de la ley te caigo encima. Y es lo que aquí están diciendo, en resumen, ¿vale? Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ojo, dice, en resumen, en la traducción de esto, ojo que no me engañes. Aunque tú creas que me engañas, aunque tú creas que la gente no te ve en la vida pública como fornicas, yo sí sé lo que haces en tu recámara. Yo sí sé a quién sirves, sé a qué ídolo sirves, sé con qué mujeres estás, sé con qué tipo de personas estás y sé que estás fornicando porque escudriño no solo lo que tú haces, sino lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y una cosa muy importante que termina este versículo 23, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Vale? Esa es la consecuencia de cuando uno sigue malos caminos y no se arrepiente después de que Dios te haya advertido. ¿Vale? Pero vamos a ver la parte también positiva de las consecuencias cuando se sirve y se sigue fiel a Cristo. Pero a vosotros, versículo 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que sería en la relación con Jezabel, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero eso sí, que no os imponga otra carga, dice el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, a las personas que no tengan esa doctrina, que siguen a Jezabel, que seguían a Jezabel, que están, según dice aquí, en las profundidades de Satanás, no le va a poner más carga. Suficiente carga le ha dado. Eso sí, lo que se le ha dado, dice, retenerlo hasta que yo venga, dice el versículo 25. Y al final la promesa para aquellos que han hecho la voluntad de Dios, que han seguido reteniendo la palabra de Dios y no se han revolcado con Jezabel. Versículo 26. A partir de ese versículo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y finaliza como suele finalizar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una consecuencia, en resumen de esa iglesia, hay una consecuencia, tanto para aquel que sirve a Dios, que es la consecuencia final, como ojo también para aquel que no se arrepiente después de que Dios le advirtiese de que estaba en malos pasos. Mira, qué grave es que hayan enseñanzas que desvíen al pueblo de Dios hacia falsos ídolos, falsos profetas, porque realmente Dios advierte y te dice, se levantarán falsos profetas, te enseñarán mal y te desviarán del camino y no habrá vuelta atrás. O sea, tú eres que tú decides, tú no podrás cuando estés delante de Dios decir culpa del pastor, del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista que me enseñó mal. O sea, tú también tienes que ver la consecuencia que no tienes que permitir aceptar falsas enseñanzas. ¿Y cómo lo logras? Pidiéndole discernimiento, pidiéndole sabiduría a Dios. No por tu propia sabiduría, ni te deja llevar por algo emocional hacia esta iglesia, sino primero ora, pídele camino y discernimiento a Dios para que puedas hacer lo correcto en todo momento. Y mira, aquí también importante es el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no hay nada. No hay un cambio, no hay un nuevo nacimiento. Solamente habrán falsos conversos que no podrán llevar el fuego, el amor de Jesucristo a todos los rincones del mundo. Porque si hay una falsa conversión, no habrá ese primer gran amor. Y si no hay ese primer gran amor, no habrá la pasión que los incrédulos verán en ti, esa pasión por amar a Dios, verán cristianos apagados. Yo te lo puedo asegurar que un incrédulo, si ves a un cristiano apagado, no quieren servir a ese Dios que tú sirves. Es importante el arrepentimiento para que haya un nuevo nacimiento y estés en los caminos del Señor y no te alejes de Él. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, seguirás todo lo que es del mundo y omitirás lo que es lo verdadero, lo real, lo que santifica y lo que transforma.